51, 50. Pero bueno, estamos los que estamos, somos los que somos, más la mitad de los que somos, más la cuarta parte de los que somos, y usted, señor Gavilán, somos 100. No sé si les ponían esa ecuación que había que resolver. Decía, un gavilán vio pasar 100 palomas y le dijo, adiós mis 100 palomas, somos las que somos, más las que somos, y usted, señor Gavilán, somos 100. Y había que descifrar eso con el álgebra de Baldor para ver cuántas palomas eran. Ya no me recuerdo cómo se hacía, porque eso lo vi yo creo que como en cuarto magisterio, tal vez. Con un cuarto magisterio, pero somos los que somos. Y somos 60, somos ahorita, y 10 más. Pero bueno, qué bueno saludarlos. Vamos a seguir platicando sobre el procedimiento común. Tengan su código a la mano, porque es importante que veamos, que desarrollemos esto con el código. Haciendo un poquito de repaso, cuando hablamos del procedimiento común, hablamos de la instrucción, y que la instrucción, o sea, el proceso en sí, está dividido en etapas. Tiene 5 etapas: una de investigación o de instrucción, cuyo cometido principal es preparar la acusación; una ¿cómo se llama?, de la segunda fase, donde se critica o analiza la primera, que es el procedimiento intermedio. Después tenemos una etapa plena, que es del juicio, y después una cuarta fase que controla el resultado del juicio, que es la sentencia, y finalmente una quinta etapa, que es la ejecución de la sentencia. La ejecución de la sentencia. Luego platicamos sobre los obstáculos al ejercicio de la persecución penal, y hablábamos de la cuestión prejudicial, que era una cuestión prejudicial, o las cuestiones prejudiciales son aquellas anteriores al delito que, por ser determinantes de la inocencia o culpabilidad del procesado, deben de resolverse antes que la cuestión penal. Y también decíamos cuáles eran, cómo se planteaba, se tramita a través de la vía de los incidentes, cuál es el efecto, o cuáles son los efectos de la declaratoria en un auto, fundado por supuesto, en el cual el juez declara que existe la cuestión prejudicial, y cuáles son los efectos. Uno de los efectos es que se suspende, solo se hacen los actos de investigación urgentes y necesarios, y se suspende la persecución penal, y se revocan las medidas de coerción en caso existieren. Por ejemplo, podría haber auto de prisión, se revoca inmediatamente y se ordena la libertad, y se va el tiempo que sea necesario a dilucidar la cuestión civil o la penal en su caso, o la administrativa en su caso, a efecto de poder, ¿cómo se llama?, ver de qué se trata, y luego se certifica al tribunal de lo penal para ver cómo termina. Hablábamos también del antejuicio, o sea, el privilegio que tienen muchos funcionarios públicos, que no se les puede abrir una investigación si no se ha declarado que ha lugar a formación de causa. Es decir, que no se puede iniciar la persecución penal ni actos que vayan encaminados a la investigación si no se ha declarado con lugar el antejuicio. Y también hablábamos de las excepciones de incompetencia, falta de acción, y ¿cuál era la otra? La de la persecución penal. Bien, yo no sé, siempre pregunto si hay dudas, alguna inquietud o algo, por favor, para que la planteen. De todo eso que les acabo de hacer un resumen, ¿hay dudas? Sí, Saraí. Buenas tardes, licenciado. Disculpen, excepciones, la falta de acción, ¿qué era lo que había dicho usted que era? Le hablo en el código. Ok.
Busquémoslo ahí en el código a ver qué es lo que dice. O cuál es el efecto de la falta de acción. Sí. Leas el 296, Araí. Ok, licenciado, ahorita lo leo. El segundo Efecto. párrafo. Efectos. Ok, El segundo párrafo. ok. Si se declara la falta de acción, se archivarán los autos, salvo que la persecución pudiera proseguir por medio de otro de los que intervienen, en cuyo caso la decisión solo desplazará el apercibimiento a aquel a quien afecta. La falta de poder suficiente y los defectos formales de un acto de constitución podrán ser subsanados hasta la oportunidad prevista. Ok. La falta de acción se da en aquellos casos en que el ejercicio de la acción penal corresponde a la acción privada. Y esto nos manda al 24 Quater. Lea el 24 Quater, por favor. ¿Estará ahí? Ok, licenciado 24, 4. Acción privada. Serán perseguibles solo por acción privada los delitos siguientes: los relativos al honor, daños, los relativos al derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos, violación y revelación de secretos, estafa mediante cheque. Solo eso tiene su código. No. En todos los casos anteriores se procederá únicamente por acusación de la víctima, conforme al procedimiento especial regulado en este Ahí código. estamos. Si Aquí dice, en todos los casos anteriores se procederá únicamente por acusación de la víctima. Si acusa a otra persona que no sea la víctima, ¿qué existe? ¿O qué defensa puede interponer usted? Falta de acción, ¿ya? Porque la ley no la está facultando a usted. Si no es ofendida en estos delitos o víctima en estos delitos, no puede ejercer la acción. Y por eso es que el efecto procesal dice, si se declara la falta de acción, se archivarán los autos, porque ya no hay quien la persiga. Porque la falta de acción es cuando ejerce la acción penal la persona que no está facultada para ello. Y esto se da en los delitos de acción privada. No sé si le queda claro. sí, ya me quedó claro, gracias. Okay. Denme un momentito. Estamos con un cuadrito ahí en la pantalla. Sí, Lick. Se mira bien, Lick. Ok. Aquí vamos a poner, esto le vamos a dar bastante tiempo, vamos a dedicarle tiempo a todo esto, a lo que estamos, a este cuadrito. Lo vamos a estar utilizando casi constantemente porque esta es la fase de investigación. Lo que pasa, lo que yo hago con esto es de que aquí, para aprovechar, digamos, la explicación de la fase del proceso, sea la instrucción o la investigación. Con base en este cuadrito vamos a ver una serie de elementos y vamos a empezar a decir que el hecho delictivo da origen a los actos introductorios, ¿sí? Como es
la querella, la denuncia y la prevención policial. El código trae denuncia, querella y prevención policial. A través de los actos introductorios se introducen al proceso o ingresan al proceso las primeras informaciones, los primeros datos que tenemos sobre un supuesto conflicto que pueda existir. Por lo mismo pueden ser considerados que dan nacimiento al proceso. Es decir, que a través de cualquiera de estos actos introductorios se introducen las primeras noticias, los primeros datos, que sirven de base. Los actos introductorios solo sirven de base para iniciar una investigación. Es decir, que no podemos probar toda la tesis de un caso con lo que vamos a plantear en la denuncia o en la querella, que es más formal todavía. No podemos presentar, o mejor dicho, probar toda la tesis de un caso porque no tiene, solo hay datos que sí, solo hay datos, los datos primarios, podríamos decir, que se introducen al proceso para que de ahí se deduzca una investigación. Se introduce una hipótesis que habrá que comprobar a través de la investigación y a través de las diferentes etapas del proceso hasta que lleguemos al final del proceso. Es decir, hasta que se dicte sentencia, Ahí podríamos decir, bueno, se inició porque el Ministerio Público toma como base la noticia, los datos, la información que se introduce para poder iniciar una investigación. Por ejemplo, si recordamos los elementos fácticos que hemos platicado en diferentes oportunidades sobre el caso del chiclero, por ejemplo, si yo voy a presentar una querella, voy a hacer mi querella y le voy a decir al juez el relato circunstanciado de los hechos, partícipes, víctimas y testigos, quienes participaron, cómo fueron los hechos. Pero de esa información que yo le voy a dar al juez, y lo mismo sucede con una denuncia, de esa información que yo le voy a dar al juez, o que entra por una prevención policial, pero no al juez, perdón, al fiscal. Al fiscal, con base en eso, él va a realizar una investigación. Pues que a eso, el 2 de enero, a eso a las 18 horas, en la Sexta Avenida, 18 calle, se presentaron dos personas montados en una moto quienes responden a los nombres de tales y tales y tienen tales apodos. Le pidieron el producto de la venta del día al chiclero y como no se los dio, sacaron un arma, le dispararon y le provocaron la muerte. ¿Son testigos de este hecho quién? La viejita que se iba atravesando, el hotdogero, ¿cómo se llama? El taxista, etcétera, que son los que se dieron cuenta o los que presenciaron el hecho. Cuando el Ministerio Público empieza a indagar sobre esto, tiene los datos básicos y dice, bueno, una persona dijo que la moto era M320 FGY. Digamos que ese era el número de placa de la moto. Entonces, con base en eso, manda a solicitar informes a la SAT, al Departamento de Vehículos, de quién es la moto, o quién es el propietario de la moto. Manda, ¿dónde fue la dirección? Van a hacer un reconocimiento al lugar, a ver qué es lo que hay, si hay cámaras, van a hacer una reconstrucción, van a hacer, primero, estamos en la etapa de
de investigación. Los actos introductorios, repito, son que ingresan los primeros datos, la primera información al proceso. Ahora bien, ¿qué es la denuncia? Lo importante aquí, jóvenes, que quiero que vayan haciendo ustedes ahí en ese cuadro, espero que ya lo tengan copiado, guardado en su computadora, que vayan apuntando y que vayan poniéndole los artículos que vamos leyendo con respecto a cada uno de lo que vamos a ir explicando. Eso es importante para que cuando ustedes estén estudiando, pues vean de dónde está cada uno de los comentarios que nosotros hicimos o que estamos haciendo aquí en clase. Entonces, ¿qué es la denuncia? Repito, a través de los actos introductorios se introducen los primeros datos al proceso. Única y exclusivamente nos sirve para iniciar la investigación, para que el Ministerio Público inicie la investigación. Entonces, ¿qué es la denuncia? La denuncia es el primero de los actos que trae regulado el código y es el más común, podríamos decir, de las formas que dan nacimiento al proceso. Y podríamos decir que la denuncia es el acto mediante el cual una persona que ha tenido la noticia de un hecho delictivo lo pone en conocimiento de un órgano autorizado para ello. Es decir, un órgano estatal, por supuesto. Esto lo vamos a ir viendo, conforme al código también. Y yo les pregunto, ¿qué formas podrían haber de poderse dar cuenta uno o que llegue a conocimiento de uno la comisión de un hecho delictivo para ponerlo en conocimiento de la autoridad competente? Porque la denuncia se puede presentar ante la policía, ante el Ministerio Público o bien ante un tribunal, a diferencia de la querella, que la querella dice deberá presentarse por escrito ante el juez que controla la investigación. Es decir, hay un imperativo. No se puede presentar ni hacer de otra forma, sino que debe ser por escrito ante el juez que controla la investigación. Ahora les pregunto, ¿cómo puedo darme cuenta yo, o cómo puede llegar a mi conocimiento el hecho de, mejor dicho, sí, a mi conocimiento que se ha cometido un hecho delictivo? Y que yo lo tenga y que tenga la obligación ya de poner esa denuncia. A ver, pregunto, a ver quién quiere, a ver quién levanta la mano, quién sea el primero que levante la mano. Sí, Jeremías. No sé a qué se le estaba refiriendo, Lique. ¿Cómo? Sí, levanté la mano porque dijo a ver quién levantaba la mano, no sé en qué puedo estar atento. Hay que estar preguntando de qué forma, estamos hablando sobre la denuncia. Exacto. ¿Cómo puedo yo conocer de un hecho delictivo? ¿Qué formas podrían ser que yo pueda conocer un hecho delictivo, yo como persona común y corriente, un ciudadano común y corriente? Pues para mí tendría que haber presenciado el hecho
o que fuera pasando por el lugar, va. Esa sería Sí, una opción. esa puede ser una opción. ¿Habrá alguna otra, Andy? O por medio Buenas de noches, cámara Lick. también. Y buenas noches, Lick. Yo diría que es por medio de una notificación. Byron, Yo diría, Lee, que si uno, pues como decía Jeremías, en un hecho presente, puede ser a través de una grabación o un medio de probatorio ante una autoridad, Lee. tú no puedas estar presente, pero ¿de qué otra forma podría yo darme cuenta o podría tener conocimiento de un hecho delictivo? Siendo la Arnold, persona agraviada, licenciado. si soy agraviada, voy a presentar una querella, pero también puedo solo denunciar si así fuera el caso. Mediante los medios de comunicación. Mediante los medios de comunicación, pues ahí están los medios de comunicación y el Ministerio Público tendría que conocer de oficio. Ser familiar del agraviado. Ser familiar del agraviado, pero ¿cómo me doy cuenta de...? Acercándome al Ministerio Público, licenciado. Puede ser que me dé cuenta, que puede ser que me llamen por teléfono, por ejemplo, y alguien me diga, tal vez un menor de edad, están jugando pelota por ahí en un llano, se les va la pelota hacia a una quebradita por ahí, y cuando van a recogerla, encuentran un cadáver. Papá, vení, ven lo que hay aquí. Mira, aquí hay un cadáver. Aquí hay un muerto. Y obviamente esa es otra forma que me puedo dar cuenta. O que alguien me llame por teléfono. Bueno, son formas que pueden darse cuenta. Al final, lo que quiero que entendamos es cuál es la forma o qué es la denuncia. O es la noticia, crímenes que yo pongo en conocimiento de un órgano encargado o facultado, mejor dicho, un órgano estatal para poder denunciar. Veamos qué dice el código. Vamos a ver qué dice el código. A ver, ¿quién me ayuda a leer? Lick, antes de leer, no sé si sería correcto un concepto de que es un acto mediante el cual una persona pone en conocimiento de las autoridades competentes la Ese- comisión de un hecho delictivo, Correcto, la denuncia, así es, sí. de que un ciudadano, porque ahora está muy común decir un ciudadano pone en Sí. conocimiento de las autoridades competentes. Puede ser puede ser los ciudadanos que... Puede ser, sí, un ciudadano está bien. Sí. Léame el 297, Noé. Muy bien, Lick, ahorita lo leo. 297 me dijo, ¿vale? Sí, Muy bien. Dice el artículo 297 del Código Procesal Penal. Denuncia, artículo 297, denuncia. Cualquier persona deberá comunicar por escrito o oralmente a la policía, al Ministerio Público o a un tribunal el conocimiento que tuviere acerca de la comisión de un delito de acción pública. El denunciante deberá ser identificado. Igualmente se procederá a recibir la instancia, denuncia o autorización en los casos de los delitos que así lo requieran. ok. Entonces, cualquier persona que presencie un hecho puede o deberá comunicar, dice, por escrito u oralmente a la policía, al Ministerio Público o al tribunal el conocimiento que tuviere acerca de la comisión
de un delito de acción pública. Ya decíamos que los delitos de acción privada pues solo corresponde a los que están facultados por la ley para plantear la acción en los delitos de acción privada. Ahora, ¿quiénes están obligados a presentar la denuncia? Leamos el 298. Artículo 298. Denuncia obligatoria. Deben denunciar el conocimiento que tienen sobre un delito de acción pública, con excepción de los que requieren instancia, denuncia o autorización para su persecución y sin demora alguna. 1. Los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones, salvo el caso de que pese sobre ellos el deber de guardar secreto. 2. Quienes ejerzan el arte de curar y conozcan el hecho en ejercicio de su profesión u oficio, cuando se trate de delitos contra la vida o la integridad corporal de las personas, con la excepción especificada en el inciso anterior. Y 3. Quienes por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuvieren a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona respecto de delitos cometidos en su perjuicio o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control, siempre que conozcan el hecho con motivo del ejercicio de sus funciones. En todos estos casos, la denuncia no será obligatoria si razonablemente arriesgare la persecución penal propia del cónyuge o de ascendientes, descendientes o hermanos o del conviviente de hecho. Ok, entonces aquí tenemos quiénes son los que tienen la obligatoriedad de denunciar. Ahora viene un artículo más importante. ¿Cómo voy a presentar una denuncia? ¿Cuál es el contenido de la denuncia? Leamos el 299. Artículo 299. Contenido. La denuncia contendrá, en lo posible, el relato circunstanciado del hecho, con indicación de los partícipes, agraviados y testigos, elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidos. Okay. La denuncia contendrá en lo posible el relato circunstanciado del hecho con indicación de los partícipes, agraviados y testigos. Elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas. Y las preguntas básicas aquí son: ¿cómo puedo presentar la denuncia? ¿Cómo puedo presentar la denuncia? ¿Verbal o escrita? ¿Oralmente o por escrito? ¿Ante quién? Ante el Ministerio Público o al Tribunal de Conocimiento que tuviera acerca de la comisión de un delito de acción pública. La policía, el Ministerio Público. La policía y el Ministerio Público. Y un tribunal. Ante los tres órganos: policía, Ministerio Público, tribunal. Puede ser oralmente o por escrito. Si voy oralmente, pues la persona encargada en el Ministerio Público, en la policía, tendrá que levantar ahí el documentito mediante el cual se documente la denuncia que estoy planteando. Si yo la hago, digamos, un poco más formal, porque hago un escrito, el contenido dice que la denuncia contendrá en lo posible el relato circunstanciado del hecho, la relación de los partícipes, agraviados y testigos. Resulta que a eso, a las 18 horas, el día 2 de enero, en la Sexta Avenida 18 Calle, llegaron los de la moto,
le dispararon, le pidieron el producto de la venta del día al chiclero, y como no le dio, le dispararon, y como consecuencia de eso le provocaron la muerte. Digamos que ese podría ser el relato circunstanciado del hecho. Participaron en este hecho los señores fulano, sutano y mengano, quienes se conducían en la moto tal y tal, con placas tales y tales. Agraviados, son agraviados en este hecho el señor fulano y tal. Y testigos, pues testigos, la viejita, el hotdogero, el taxi. Es decir, si tenemos los datos. Si no los tenemos, habrá que ponerlos o no. Si no los tenemos, como me decían en una oportunidad, y si no tengo testigos, ¿qué hago? Pues no los pone. Si no tengo, no fue la pregunta si no tengo, si no consigo testigos fue la pregunta. Si no consigo testigos, ¿qué hago? Pues los testigos son los que presencian, son los que están presentes y son los que presencian un hecho delictivo. Esos son los testigos. No es que yo voy a poner testigos que me voy a inventar, que voy a sembrar pruebas y voy a inventar testigos para poder armar un caso. No, los testigos son los que están, los que ven, los que están presentes, los que presencian el hecho. ¿Alguien quiere preguntar algo o está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? Sí, Jeremías. Sí, yo no sé, pero si hasta hoy por hoy lo hacen, pero en ocasiones anteriores sí podían hacer eso de conseguir los testigos. Todavía lo hacen. ¿Verdad? Te Todavía, digo porque sí, a mí me tocó echarle la mano a un amigo en ese aspecto, de que yo era por decirlo así, estaba en Zacapa y me llamaron para la Antigua y me dijeron, el abogado se va a encargar de eso y usted solo lo que el abogado diga, eso es lo que va, entremos y cabal, así fue como ayudé a un amigo. Sí, pero si lo hubieran Está descubierto... confesando un delito de perjurio, ¿no? Sí, si lo hubieran descubierto, podrían haber certificado lo conducente en la sentencia. Sí, pero como siempre se da, como dijo, la opción a esos casos, va, en lo real. Pues. Sí, siempre hay corrupción de todos lados. Toda la vida ha sido así. Julio. Sí, bueno, yo una duda. Digamos que a la hora de plantear la denuncia, ¿existe algún plazo, por ejemplo, de que yo estoy viendo algo que están asaltando y yo lo pongo al día siguiente o a los 3 días o a la semana? ¿Eso cuenta o ya no cuenta o no importa el plazo en que se ponga? ¿Un mes, un año? No sé. A ver, esa es una buena duda. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el plazo para poner una denuncia? ¿Cuál creen ustedes que sería el plazo? Creo que es inmediatamente, licenciado. Sí, Jeremías. Yo diría que depende el tipo de denuncia. A mí no hay plazo porque si es un delito, no, me imagino que no tendría plazo. Byron, usted tenía levantada la mano, Byron. Comparto lo mismo que la compañera. Yo creo que el delito, pues, considero que te das unos 48 horas, depende del delito que sea. ¿Qué dicen los demás? Yo digo que prudentemente antes que prescriba. Levántenme la mano, así le voy dando yo porque... Sí, Axel vi que estaba hablando. Que digo yo que es un motivo de extinción, lo que es la prescripción, ¿no? Prescribe el plazo. ¿Qué dice Noé? Por lo menos prudentemente antes de que prescriba el plazo. Lo único que casi nadie sabe es el plazo. Entonces lo ideal es mejor inmediatamente.
es que nadie puede alegar ignorancia de la ley de desuso o práctica en contrario, dice la ley del organismo judicial, algo así dice, que nadie puede alegar ignorancia, desuso o práctica en contrario. Es decir, sí, dice el artículo 3 ahí. Sí, entonces estamos correctos. Tiene que ser mientras no se venza el plazo de la prescripción. ¿Y cómo opera la prescripción? ¿Cómo opera la prescripción para que se extinga la responsabilidad penal? La prescripción opera pena máxima asignada al delito más una tercera parte. Y en los delitos penados con pena de muerte creo que es a los 20 años, las faltas a los 6 meses, etcétera. Eso es su curso de Derecho Penal 1. Pero ya lo ganaron, ¿verdad? ¿O no lo han ganado? Sí, ya todos lo ganaron. Su curso de Derecho Procesal 1. Entonces, es mientras no se extinga la responsabilidad penal. Y la responsabilidad penal se extingue por prescripción, entre otros. Y la prescripción opera por el transcurso del tiempo. Pena máxima asignada al delito más una tercera parte. Por ejemplo, si hay un delito que tiene asignada una pena máxima de 6 años, más una tercera parte son 2 años, prescribe a los 8 años. Licenciado. Sí. Aprovechando ese concepto que acaba de dar, ante el juzgado, suponiendo que sí procesan a alguien después, ¿verdad? ¿Cómo se puede alegar la prescripción? O sea, ¿cuál sería el procedimiento para dejar sin efecto ya pues mire, el juzgamiento? Digamos que si ya venció el plazo de la prescripción, si ya pasaron los 8 años, sí, en el caso que le estoy poniendo, sí, por ejemplo. Exacto. Mire, es cuestión de razonar, porque yo puedo razonar, señor juez, planteo la prescripción de la responsabilidad penal de mi patrocinado en virtud de los siguientes hechos. El hecho que se planteó, o el hecho, según la denuncia planteada, fue cometido el 1 de enero del año 2010. La denuncia fue presentada el 1 de enero del año 2023. En el presente caso, señor juez, el delito por el cual se le acusa a mi patrocinado es el delito tal, cuya pena máxima es de 6 años, más una tercera parte son 8 años. Y entre el tiempo que ha transcurrido entre la fecha que se cometió el hecho y la presentación de la denuncia, han pasado más de 8 años. Y en consecuencia, señor juez, la responsabilidad penal de mi patrocinado prescribió, lo que es procedente que la declare con lugar. Más palabras, menos palabras más. Es cuestión de que usted razone. Tiempo en que se presentó en que se cometió el hecho, tiempo o fecha en que fue presentada la denuncia, y así una relación del tiempo entre que ya pasó más del tiempo para presentar la denuncia o la querella en su caso. Sí, gracias, Lick. Sí, Omar. Licenciado, digamos, aquí pudiera aplicarse eso que a veces mencionan en civil, que sobre la denuncia de que puede ser en el instante o cuando él supiera de los acontecimientos, digamos que ya hubieran pasado esos 8 años y él se enteró hasta ahora de algún hecho delictivo, digamos la muerte de un familiar, y después de esos 8 años se entera que fue esa persona. También aplica, licenciado, que ya prescribió, es que ya prescribió, porque el hecho lo que manda es la fecha del hecho. Pero aquí no la fecha del conocimiento que yo tengo del hecho. ¿Sí? Gracias, licenciado. Emma. Buenas noches, licenciado. Una pequeña consulta. Me causa duda. Una vez escuché un caso de una persona que fue violada. Esta persona no quiso presentar la denuncia en ese momento y le dijeron que tenía el tiempo que ella quisiera para poder presentar esa denuncia. Ahí me causa un poquito de duda con esto de cómo prescribe.
Pues fíjese que no le debe causar duda lo que le estoy diciendo. Lo que le debe causar duda es lo que le dijeron en esa oportunidad a esta. Bueno, tal vez lo planteé mal, pero sí me causa esa duda porque ella le dijeron eso, ¿verdad? Que no importaba el tiempo en que denunciara, y ahorita con lo que usted me está aclarando, prácticamente sí hay un tiempo para caducar, que era lo que yo tenía entendido. Así es, no caducar, prescribe. Vamos a ver. Saquen su código penal y busquémoslo. Yo ya saqué el mío. Lo voy a buscar. Artículo 107. Sí, 107, me acordaba, ya sé el que estaba buscando. Léalo, por favor. Primero, que está. La prescripción de la responsabilidad, ¿vale? Extinción de la responsabilidad. El 101 lea primero. Muy bien. Dice, de la extinción de la responsabilidad penal y de la pena. El título 8. Extinción de la responsabilidad penal. Artículo 101. La responsabilidad penal se extingue. Primero, por muerte del procesado o del condenado. Segundo, por amnistía. Tercero, por perdón del ofendido en los casos en que la ley lo permita expresamente. Cuarto, por prescripción. Quinto, por cumplimiento de la pena. Ahora leamos la prescripción, que es el 107. La prescripción va. Artículo 107, prescripción de la responsabilidad. La responsabilidad penal prescribe a los 25 años cuando correspondiere pena de muerte. Segundo, por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la pena señalada, aumentada en una tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de 20 años ni ser inferior a 3. Tercero, a los 5 años en los delitos penados con multa. Cuarto, a los 6 meses si se tratare de faltas. Quinto, por el transcurso del doble del tiempo de la pena máxima señalada para los delitos contemplados en los capítulos 1 y 2 del título 3 del libro 2 del Código Penal. Sexto, si el hecho fue cometido por funcionario o empleado público por los delitos que atentan contra la administración pública y administración de justicia, cuando haya transcurrido el doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. No me recuerdo quién era la que estaba preguntando sobre la violación. Yo, licenciado Emma. Emma, disculpe Emma, no me recordaba su nombre, porque me puse a leer, entonces se me volteo de la pantalla y ahí me pierdo un poquito. Con esto creo que se aclararía su duda, Emma, o todavía tiene alguna duda. No, licenciado, correcto. Sí, en ese momento me dio... Es que hay plazos. Correcto. Plazos. Aquí está clarito cómo debe ser en cada uno de los delitos. Y yo tengo como regla general pena máxima más una tercera parte. ¿Verdad? Pena máxima final delito más una tercera parte. 25 a los que corresponden pena de muerte. 5 años de multa. 6 meses a los de faltas. Doble la pena para los delitos contemplados en el capítulo 1, que esos no sé cuáles son, habría que ver cuáles son. Entonces, licenciado, sí, yo sí, disculpe, yo sí tengo una duda respecto a la interrupción que yo seguí leyendo aquí y hay un punto donde dice interrupción, no sé. La prescripción se interrumpe con el acto procesal, por supuesto. Usted antes de que se cumpla la prescripción, usted plantea la denuncia y se interrumpe. ¿Y qué pasa ahí? Ya no se prescribe. Ya no. Ya la presentó porque no pasó el tiempo necesario. Ya. ¿Me entiendes? Pues, sí, aunque me gustaría que ampliara un poco más, disculpe. ¿Pero en qué sentido? Si está muy sencillo. Si usted presenta... El hecho se cometió, digamos, sigamos con el ejemplo de los 8 años, ¿sí?
Para que En prescriba, 2010. para que prescriba tienen que pasar 8 años a partir de la fecha que se cometió el hecho y que uno presenta la denuncia, ¿sí? Y la prescripción se va a interrumpir por el hecho de que usted presente la denuncia a los 6 años. A los 6 años se interrumpe porque ya se inició la acción, ya inició usted el acto procesal, ya se inició la investigación, ya se introdujo el primer acto, ahí ya se interrumpe. Ya se interrumpe porque no había pasado el tiempo que la ley le está ¿cómo se llama? Que la ley le está marcando a usted, que es pena máxima más una tercera parte. Si fuera un delito penado con multa, es a los 5 años. Usted presenta su denuncia a los 3 al 4 años o un día antes de que venza, la pone en la víspera. Es igual que en civil. Yo me recuerdo de un caso cuando yo empezaba a pasantear, a trabajar en una oficina de un abogado. Me recuerdo que tuvimos la nulidad de una, ¿cómo se llama? De una titulación supletoria. Y era sobre el Cedro Alush. Y bien me recuerdo del caso, fue muy grande para nosotros en el bufete que yo trabajaba. La prescripción la presentaron un día antes de que se vencieran los 10 años que fija la ley. Le estoy hablando de civil, el caso que tengo. Pero igual opera en este caso, un día antes de que prescribiera, y con eso se interrumpió la prescripción, y la otra parte lo ganó y le quitó el Cedro Alush al que lo tenía en posesión. Ya. Es que como en el artículo 109 habla de corriendo de nuevo el tiempo de la prescripción desde que se paralice su prosecución por cualquier circunstancia. Sí. Indica. Sí, porque se puede parar porque no encuentren ¿cómo se llama? Al sindicado. Llega un momento en que el Ministerio Público agota la investigación y se va a estar ahí pendiente va a mandar a archivar el proceso porque no tiene objeto que lo tenga ahí como que vivo para mientras aparece. De repente el otro ya hasta se murió, y no lo tenemos individualizado, pero no lo tenemos capturado. ¿Ya? Ya. O sea que sí. Pero si tuviera orden de captura, entonces, mientras no lo agarren. Mientras no la agarren, eso está vivo. Sí corre el tiempo de prescripción todavía. Ya no, porque usted ya inició el acto procesal de presentar la denuncia. Ahí interrumpe usted la prescripción al presentar el acto procesal. ¿Cuál es el acto procesal? Y ahorita porque estamos viendo la denuncia, porque surgió, no ya ni me recuerdo ni por qué surgió la duda, pero ahí es donde usted puede... Por la violación. Por la violación fue que surgió la duda que nos planteó Emma. A Emma ya le quedó claro. Sí, gracias. Bien, otro de los actos introductorios es la querella. La querella también es la manifestación de conocimiento que tiene una persona de que se ha cometido un hecho delictivo. Algunos dicen que es que es lo mismo que una denuncia, solo que se le suma la instancia o la solicitud de constituirse en sujeto procesal. En este caso estaríamos hablando de en qué me constituiría yo si presento una querella. Yo diría que en querellante. Querellante adhesivo. En querellante adhesivo. En querellante adhesivo. Correcto. Porque entonces, a ver, ¿qué es la querella entonces? La querella es la manifestación de conocimiento de que se ha cometido un hecho delictivo
que presento por escrito ante el juez que controla la investigación. Ante el juez que controla la investigación, a la cual se le suma la instancia de constituirse en querellante adhesivo o en sujeto procesal. En cambio, la denuncia no. La denuncia, miren, ahí apareció un muerto, miren, ahí hubo un asalto, ahí mataron a alguien, ahí robaron, y ahí hicieron esto, hicieron el otro, solo denuncio y me voy para mi casa. Y ya no sé nada de eso. En cambio, en la querella no. En la querella yo me constituyo en querellante adhesivo. Y por eso quedo ligado al proceso. Y por eso, de quedarme ligado al proceso, yo tengo que coadyuvar con la investigación, porque quedo ligado al proceso. Soy parte. Voy a ser querellante adhesivo. Leamos a ver qué dice el código. Vamos a ver 302. A ver, ¿quién me hace el favor? A ver, Noé, por favor. ¿El del querellante o algún artículo? 302. 302. Muy bien. Artículo 302. Sí. Querella. La querella se presentará por escrito ante el juez que controla la investigación y deberá contener... Fíjense uno. cómo dice. ¿Sí? No, lo voy a interrumpir. Lo voy a ir interrumpiendo de vez en cuando. Va, no tengo pena. Dice, la querella se presentará por escrito. Aquí hay una diferencia con la denuncia, porque la denuncia se puede presentar por escrito y verbalmente, u oralmente. ¿Ante quién? Ante una autoridad competente, podríamos decir, para generalizarlo. Policía, Ministerio Público o un juez. Por supuesto que tiene que ser un juez penal. Tiene que ser un juez penal. En cambio, la querella dice, no se puede presentar oralmente. La querella debe presentarse por escrito ante el juez que controla la investigación. Y la pregunta es, ¿qué juez es el que controla la investigación? El juez de primera instancia. Contra el juez de primera instancia. Penal, por supuesto, ¿ah? El juez que controla la investigación, porque después tenemos el juez de sentencia, y estamos hablando de la competencia funcional nuevamente, pues tribunal de instrucción o tribunal de instancia, de primera instancia, tribunal de sentencia, salas de la Corte de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. Entonces, la querella debe presentarse por escrito ante el juez que controla la investigación. ¿Alguna pregunta? Sí, Jeremías. Sí, con relación a la querella, si no estoy mal, es la que se presenta por medio de abogado, ¿va? Porque ya va fundamentada, si no estoy mal. Sí, también la denuncia puede presentarse con abogado. Pero vamos a leer todo. Sí, José Manuel. Buenas noches, licenciado. Una consulta. Cuando se menciona que la querella se presenta al juez que conoce la investigación, quiere decir que como... Que controla. Ajá. Previo a esto ya hubo como una denuncia, o sea, ya inició un proceso de investigación. No. La querella es el primer acto con este acto se va a iniciar el proceso. Por eso son los actos introductorios. Si leemos tanto el código como la... Gracias, Luis. En el capítulo 2 dice actos introductorios, denuncia. Y ya leímos lo que dice la denuncia, ahora estamos leyendo lo que dice la querella. Si la querella no es que haya una denuncia, sino que nosotros vamos a hacer el relato,
Leamos el código mejor. Lea, José Manuel. Sí, licenciado. Lea el 302. Disculpe, Noé. Gracias. Está bien, ahorita. Dice querella. La querella se presenta por escrito ante el juez que controla la investigación y deberá contener, primero, nombres y apellidos del querellante y, en su caso, el de su representado. Segundo, su Hasta ahí, residencia. hasta ahí. Nombres y apellidos del querellante y, en su caso, el de su representado. ¿Qué entienden por eso? Yo digo que es el abogado el que se representa en vez de uno. Cuando el ciudadano pone la denuncia, la querella, el que lo representa es el abogado que presentó la querella, si no estoy mal. No. Dice, nombres y apellidos del querellante. ¿Quién es el querellante? El querellante seríamos nosotros que presentamos la querella y el nombre de nuestro abogado, ¿no, licenciado? Solo se le agregaría quien puede ser notificado a través del abogado director, ¿o no? ¿Qué dicen los demás? ¿Cómo? Sí, Mario. Marlon. Se me ocurre que en caso de que sea un menor el quien ponga la querella, puede ser el tutor, en todo caso, el que sea su representante. Podría ser un caso de esos. Que el querellante sea la propia víctima. No, si el querellante el querellante precisamente es la víctima. El querellante es la víctima, porque eso dice nombres y apellidos del querellante y, en su caso, el de su representado. Ahí es donde está el meollo del asunto. A ver quién. Cuando hablamos del representado, ¿a qué se refiere? Y en esta parte no entra a conocer, por ejemplo, el Ministerio Público, licenciado. Este es un acto introductorio que inmediatamente cuando el juez le da trámite lo tiene que mandar al Ministerio Público para que inicie la investigación. Este es solo un acto introductorio, pero no nos perdamos mucho. Me dice, y en su caso, el de su representado. Dice, nombres y apellidos del querellante, y en su caso, el de su representado. Tendría que ser el abogado y a quien representa también. El abogado, o uno de los dos. El abogado actúa como... El abogado tiene a su cargo la dirección y la procuración. La dirección, ¿qué es la dirección? La responsabilidad que asume un abogado de dirigir un asunto desde su enfoque inicial hasta las últimas consecuencias. Y la procuración es la gestión personal que se hace para que se realicen determinados actos. Es esa humillación que hacemos en las oficinas públicas, en los tribunales y en cualquier oficina pública. Mire, usted ya salió de mi asunto, hágame la campaña, fíjese que me urge, pase mañana, ley. Fíjese que no hubo tiempo, pásese mañana, véngase entre una semana y uno va de ir y de ir. En cualquier lado, en la SAT, en el RENAP, en el Ministerio Público, en los tribunales, esa gestión personal que hacemos para que se realicen determinados actos, esa es la procuración. Y la dirección es la que hago yo como abogado, pero porque me están encargando la dirección y procuración de un asunto. Pero la representación es otra cosa. Sí, Andy. También muchas veces
lo nombran a uno como procurador, que le dan a uno una carta de autorización, en donde lo nombran a uno como el procurador. Eso es algo que hacemos, mire, lo autorizo para que le den información como procurador, porque es mi procurador, pero realmente la procuración corresponde al abogado. Según la ley, la procuración corresponde al abogado. Nosotros cobramos por dirección y por procuración. ¿Ya? Y si le corresponde al abogado que nosotros vengamos y que le demos una cartita, mire, tráeme una nota, tráeme una carta, le dicen a uno los oficiales ahí en el tribunal del abogado, y así te podemos enseñar a autorizo para que procure. Pero realmente el procurador es el mismo abogado, si no, no gana. A ver, no creo yo que nadie me pueda decir cuándo es el de, y en su caso el de su representado. Solo que sea un mandatario, Lick. Correcto. Cuando es un mandatario. Hay un mandatario, o cuando, veámoslo desde dos puntos de tres, digamos. Uno, cuando es un mandatario. Cuando una persona no puede o no quiere litigar porque no tiene tiempo, entonces delega eso en un abogado. Tiene que ser un mandatario judicial o puede ser un familiar dentro de los grados de ley. ¿Sí? Así dice la ley del organismo judicial. Entonces, o bien puede ser el representante legal de una persona jurídica o de una sociedad o de una cooperativa o de una entidad que tenga personalidad jurídica, ¿sí? Pero hablemos del caso específico del mandato. Entonces, cuando se presenta a la persona, dice los datos del querellante y en su caso el de su representado. Entonces digo, como estoy actuando en nombre de, tengo que ir con un notario a que me haga una escritura de mandato especial, judicial, con representación. Puede ser sin representación, pero es mejor hacerlo con representación porque uno actúa en nombre de Juan Pérez o de Perico Los Palotes. Va con el notario, le hace a uno la escritura, le da las facultades para qué facultades le puede dar, y dentro de otras, específicamente las de la ley del organismo judicial, y perdón, entre otras, que pueda acusar criminalmente, porque si no le dan esa facultad, no puede ejercer el mandato. Le pueden dar a uno facultades de todo, pero si ahí no dice que puede ejercer uno criminalmente, no puede presentar la querella. Entonces diría, ¿cómo voy a redactar yo cuando estoy diciendo, yo fulano de tal, de tantos años de edad, y pongo todos mis generales? Ya lo vamos a ver. Bueno, esto es básicamente ya del curso práctico, pero les voy a enseñar a hacer una querella, para que quede ahí como recuerden, por si no nos vemos en el curso práctico. Entonces, digo, actúo en mi calidad de mandatario especial judicial del señor Juan Pérez. Yo, Manuel de Jesús Elías Higueros, de tantos años de edad, casado, guatemalteco, abogado y notario, y voy describiendo, pero va a llegar un momento en que digo, actúo en mi calidad de mandatario especial judicial con representación del señor fulano de tal. Calidad que acredito, porque hay que acreditar la calidad. Calidad que acredito con el primer testimonio de la escritura pública número tal, autorizada en esta ciudad en tal fecha, por el notario tal y tal, el cual se encuentra inscrito en el registro de poderes del Archivo General de Protocolos de la Corte Suprema de Justicia, del cual acompaño una fotocopia legalizada, porque tiene que ir en la querella para ver si es cierto eso. Pues no solo voy a decir, mira, actúa en nombre de. Ahora bien, si es en representación de una persona jurídica, que puede ser una sociedad, la Sociedad Delitos S.A., también hay que ir con un notario.
El notario va a hacer la sociedad y dentro de los estatutos de la sociedad, por ahí va a ir y dice, la sociedad se denominará la Sociedad de Delitos, Sociedad Anónima, abreviadamente Delitos S.A. Delitos S.A. Va a estar, cómo van a estar repartidas las acciones, pero por ahí, en alguna otra parte de algún apartado de la escritura del gobierno de la sociedad, la máxima autoridad de la sociedad será la Asamblea General de Accionistas. Y los accionistas podrán nombrar un consejo de administración o un administrador único. Y el consejo de administración estará integrado por un mínimo de 3 personas y un máximo de 5, con sus respectivos suplentes, un presidente, un vicepresidente y un tesorero, y 2 vocales. 2 vocales. De la representación legal, dirá por ahí en otra parte, la representación legal de la sociedad corresponderá al presidente del consejo de administración o a quien hiciere sus veces, que puede ser el vicepresidente del consejo de administración o el administrador único, y también corresponderá al gerente general que nombre el consejo de administración. Y sus facultades son que va a ser el representante legal nato de la sociedad, y se le pueden poner algunos límites si quieren. Para ejercer tales y tales funciones necesitará una autorización de la Asamblea General, o se le deja libre. Ya con base en eso, la Asamblea General sesiona, o mejor dicho, efectúa una asamblea, y en esa asamblea va a nombrar al consejo de administración, y dice va a ser Juan, Pedro y María. Digamos que sean 3, un presidente, un vicepresidente y un secretario. Entonces dice, la Asamblea General propone que se nombre como que la sociedad sea administrada por un consejo de administración, y se proponen como candidatos a que ocupen los cargos de presidente, vicepresidente y secretario al señor fulano de tal y tal, fulano, sutano y mengano. La asamblea, después de amplia discusión, eligen como presidente al señor fulano de tal, vicepresidente al señor fulano de tal y secretario al señor fulano de tal. Ya con base en eso, con ese nombramiento que se está haciendo, viene el presidente del consejo de administración y va con un notario para que le haga su nombramiento. Levanta un acta notarial donde dice, tengo a la vista la escritura número tal, autorizada por el notario tal y tal, el cual en su parte conducente dice, la sociedad será administrada por un consejo de administración, la representación legal corresponderá a fulano y tal, y también tengo a la vista el acta de la Asamblea General, el cual literalmente en su parte conducente dice que se nombra como presidente del consejo de administración al señor fulano de tal, quien tendrá la representación legal de la sociedad. Y esa acta notarial se inscribe en el registro mercantil como un auxiliar de comercio, y esa es la que le va a servir al representante legal de la sociedad para comparecer en juicio, presentando una querella cuando se ha cometido un hecho delictivo en contra de la sociedad en la cual resulte como ofendida. Entonces la reacción sería, yo, Manuel de Jesús Elías Higueros, comparezco de tantos años de edad, etcétera, etcétera, comparezco en mi calidad de presidente del Consejo de Administración y representante legal de la entidad Delitos S.A. En dicha calidad comparezco a presentar querella en contra del señor fulano y tal. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Cuándo actúo con un mandato y cuándo actúo como representante legal de una sociedad? Que son 2 cosas diferentes, pero en el fondo es lo mismo. Entonces ahí estamos cumpliendo con el nombre y apellido del querellante y en su caso el de su representado. Bien, yo estoy actuando en nombre de o en representación de. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hay algunos que tienen alguna noción de estos, muchos no, que es la primera vez tal vez que estamos oyendo esto.
Sí, Delfina. Licenciado, cuando hay un caso de algún hecho delictivo, a él lo capturan, pero a su primera declaración le asiste un abogado de la Defensoría Pública. Pero si quiere trasladarse con un abogado de su confianza, también tiene que hacer la solicitud poniendo las calidades del abogado quien lo va a representar en su próxima, ¿cómo se llama? No, los datos del abogado no son necesarios, solo designarlo. Basta con solo que lo designe. Mire, designo como mi abogado defensor al licenciado fulano y tal. Y cada vez que se presente el abogado a las audiencias tendrá que identificarse con su carnet de abogado de colegiado activo, y eso es suficiente. No hay necesidad de que el abogado, mire, presento a mi abogado, quien es de tantos años de edad, su estado civil, su profesión, un oficio, etcétera, etcétera. No. Designo, es más, en una audiencia ni siquiera puedo decir yo, ni siquiera tengo necesidad de presentar un escrito, sino que a la audiencia llego, señor juez, tengo mi abogado defensor, ya no necesito del abogado de la defensa pública. Mi abogado defensor va a ser la licenciada Delfina Díaz Catalán. Su carnet, licenciada, aquí está. Actúa como abogada defensora del sindicato del señor fulano tal, la licenciada Delfina Díaz Catalán, que se identifica con el carnet número tal, extendido por el Colegio de Abogados. Punto. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Dudas, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Les quedó claro, de veras? No hay dudas, jóvenes. ¿Quién estaba leyendo, José? Sí, Noé. Ah, listo, todo claro, todo claro. Ok. Siga leyendo, Noé, por favor. Si quiere continuar. José era, perdón. Tercero, la cita del documento con que se acredita su identidad. Segundo, su residencia. Segundo, su residencia. Tercero, la cita del documento con que acredita su identidad. Cuarto, en el caso de entes colectivos, el documento que justifique la personería. Ahí ya les expliqué, el documento que justifica la personería es en el caso de la sociedad. Quinto, el lugar que señala para recibir citaciones y notificaciones. Sexto, un relato circunstanciado del hecho con acreditación de los partícipes, víctimas y testigos. Séptimo, elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas. Y octavo, la prueba documental en su poder o indicación del lugar donde se encuentra. Si faltara alguno de estos requisitos, el juez, sin perjuicio de darle trámite inmediato, señalará un plazo para su cumplimiento. Vencido el mismo, si fuese un requisito indispensable, el juez archivará el caso hasta que se cumpla con lo ordenado, salvo que se trate de un delito público, en cuyo caso procederá como en la denuncia. Ok, entonces el juez lo que tiene que hacer es ver si cumple con los requisitos, darle trámite y mandarla al Ministerio Público. Vamos a dejar ahí, el próximo día vamos a retomar lo que es la querella para ir explicando cada uno de estos puntitos y vamos a tratar de hacer una querella. ¿Sí, Rubidia? Licenciado, buenas noches. Disculpe, fuera del tema hablado en clase, fíjese que yo tengo una duda. Yo le mandé un correo porque en mis notas aparezco en NSP. Sí, fíjese que estoy revisando.
Y mandé también a coordinación para que... Ya no siga mandando, espere que yo le conteste. Perfecto, licenciado, para ver el extraordinario será mi pena. Es que no sé si procede su extraordinario o no. Cuando lo vea en detalle, si está en tiempo y si cumple con los requisitos del reglamento, lo va a tener. Si no, no lo va a tener. Va, perfecto, me comenta, Lick, porque si estoy preocupada por el No se preocupe, curso. por el extraordinario y por los conteos y todo. Mire, fíjese que, por ejemplo, hoy me pasé hora y media para detectar un test, casi 2 horas un test de alguien que me puso ahí su tarjeta completamente diferente, porque lo busqué en el listado de la facultad y no aparecía. Me mandó una nota poniéndome el número del expediente y empecé a buscar nombre por nombre hasta que lo encontré y me pone diferente en el test. Comprendo. Me cuesta mucho, pero no puedo estar contestando inmediatamente tanto correo. Perfecto, Lick, no se preocupe, con mucho gusto yo espero. Nos quedamos ahí, jóvenes. Feliz noche, gracias. Gracias, licenciado. Mucho licenciado, muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Buenas noches, Marco.